Hola amigos, hoy viajaremos a la desdichada Ucrania. Mientras grabamos este vídeo, las tropas rusas han invadido este país para evitar que salga de su esfera de influencia. Красная армия достойна выполнить. En la zona de Guantánamo. Я освободил нашу Vuelos normales de aviones de otras nacionalidades. Para la liberación. Lo que puedo responder es que Responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema del accidente en la central de Chernóbil. Contamos además con la inestimable ayuda de David Díaz, que es el mayor especialista en español sobre temas de armamento en la Guerra Fría. Así que os invitamos a que escuchéis este vídeo que hemos preparado con información que se estaba desarrollando mientras las fuerzas rusas estaban invadiendo el país, Ucrania, y que por lo tanto tiene una especial trascendencia esta emisión, y os animamos a que sigáis nuestro canal a través de YouTube, buscándolo como Lugares de la Guerra Fría. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, pues nada, muy bien, encantado de estar en esta nueva aventura y bueno, lo primero que se me ocurre es preguntarte, ¿realmente fue tan grave el accidente? ¿Afectó tanto a la política durante la Guerra Fría, a la geoestrategia? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues sí, en mi opinión fue el más grave de la historia, pese a que faltan datos objetivos sobre alcance y repercusiones, todavía hay cierto secretismo. Lo que se pone de manifiesto es que a las autoridades de la época les costó mucho tomar decisiones incómodas, como por ejemplo evacuar una ciudad, en este caso Pripyat, que se encuentra a 17 kilómetros de la frontera de Bielorrusia y a unos 700 kilómetros de Moscú. También influyó mucho el fatalismo, es decir, considerar que los acontecimientos no se pueden evitar. Y por último, pecaron de exceso de confianza. Confianza en que lo peor ya había pasado cuando todavía quedaban muchas consecuencias negativas para la población. Así que, si te parece, pues esta es la principal conclusión, y ahora te cedo la palabra, David, para que nos cuentes dónde están las cosas y qué es lo que nos puedes aportar en este sentido. Sí, vamos a ver, ahora mismo vamos a ver a través de la tecnología que hoy en día tenemos, gracias al Google Earth, pues podemos visitar lugares que anteriormente pues no estaban no estaban al alcance de las personas. Muchos lugares eran secretos y otros, pues si no viajabas hasta allí, pues no los podías ver. Y a veces pues teníamos solamente la imagen de los periódicos, los periodistas, las televisiones. Y es cierto que la gran mayoría de las ocasiones, cuando uno visita algo que ha visto en una foto, a veces cuando lo ve en persona, a veces le parece que es algo grandioso y otras veces le decepciona. Pues vamos a intentar ver lo que es Chernóbil, el accidente de la central nuclear, Pripyat y las zonas aledañas. Hoy en día, por desgracia, está de moda este país, Ucrania, lo podemos ver aquí. Esto es Ucrania, con sus fronteras. Aquí tenemos Crimea, que se ha puesto de moda también, por desgracia, Kharkov, que es una ciudad que cuando estamos grabando esto pues está asediada por las tropas rusas. Aquí tenemos la capital, Kiev, y lo que vamos a ver es a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, antiguamente obviamente era parte de la Unión Soviética, pues se encuentra esta zona que tenemos los marcadores, es la zona donde se encuentra la central nuclear de Chernóbil. Está a 17 kilómetros, aquí vemos el río de Dnieper, que baja hacia abajo y pasa por Kiev, y subimos para arriba. Vamos a empezar viendo lo que es la central nuclear y después veremos Pripyat y después lo que ocurrió, en un orden más o menos parecido
a lo que pasó durante el accidente. Esto es la central nuclear de Chernóbil, aquí lo tenemos. Ahí se ve al norte una masa de agua considerable, ¿verdad? Efectivamente, sí, es el río de Dnieper y el río Pripyat, que es un afluente del Dnieper, y la central nuclear obviamente estaba construida al lado de estos cursos de agua para aprovechar el agua para refrigerar los reactores, porque se hace con la mayoría de centrales eléctricas o térmicas, pues es para lo mismo. La central nuclear en aquella época era la más grande que se había hecho en la Unión Soviética. Tenía 2 zonas principales, esta era una, y aquí estaba otra zona. En esta zona se habían construido 4 reactores y en esta zona de aquí, que está separada, era como una central, digamos, aparte, estaban los reactores 5 y 6. Estaban en construcción cuando ocurrió el accidente. Aquí tenían sus torres de ventilación para los reactores 5 y 6. Aquí podemos ver el laboratorio hidrobiológico donde se estudiaban pues el comportamiento de los peces, acuáticos sobre todo, y del agua con la energía nuclear, cómo se podía aprovechar el agua de los ríos para calentar y para refrigerar y cómo afectaba a las especies. Todo esto que vemos está abandonado. Hoy en día hay un área de unos 30 kilómetros que rodea la central nuclear y aunque sabemos que tropas rusas han entrado en el área restringida y están ocupándola. Sí, Me imagino que con sus trajes de protección y tal, porque no es una zona que todavía suelta radiación, no es una zona libre. Cuéntame, quizás sea Alejandro, conveniente decir a nuestros oyentes sí, que esa masa de agua es, como tú bien has dicho, para refrigerar. O sea, ese agua en ningún caso es radiactiva, simplemente sirve para bajar la temperatura del núcleo del reactor y para que éste esté controlado en unas temperaturas adecuadas. Efectivamente. Ahora cuando hablemos, el problema es que, claro, el reactor reventó y esta masa de agua que hay aquí y esta que hay aquí están contaminadas. Hoy en día, darse un baño aquí, que por cierto hay vídeos en YouTube de algunos rusos que se han dedicado a entrar en la central nuclear, en los restos que quedan, sobre todo aquí, en el reactor 5 y 6 está menos vigilado y hay gente que hace urbex, que le llaman, que se dedican a visitarlo. Se meten por los túneles y tal, y he visto algún vídeo de algún descerebrado bañándose en esta laguna de aquí, que no le quedará mucha vida, la verdad. Si nos fijamos, cuando después del accidente, esto es una esclusa, se cerró este brazo de agua y se cerró también esta laguna de aquí. Antes estaban comunicadas con el río Pripyat. El problema que se encuentran es que hay filtraciones que obviamente pasan por las capas freáticas y siguen contaminando el río Pripyat y después el de Dnieper. Parece que está bastante controlado, esperemos que siga así. Pero vamos con la central, vamos a describir un poco lo que era la central, la vemos. Esto es la central donde ocurrió el accidente. El reactor 4 es este de aquí, es donde ocurre el accidente, es el reactor 4. Aquí tenemos la imagen, tiene unos años, todavía no habían hecho la nueva cúpula, que la tenemos aquí en construcción. Esta es la nueva coraza que ya está puesta hoy en día. El arca, por que aquí llaman. Eso es, los raíles de ferrocarril que la van a llevar desde aquí, que son unos 300 metros, hasta tapar el reactor 4 que está aquí debajo. Esta es la coraza antigua, la primera que se hizo. Y bueno, estos son los reactores. El reactor 4 es el que explotó, hizo una fisión. El reactor 3, aquí tenemos el reactor 2 y el reactor 1. 1, 2, 3, 4, estaban todos comunicados por este edificio largo. En este edificio largo están las turbinas. Frente a cada, como podemos ver, hay un cuadradito. Estos cuadraditos es donde está el reactor nuclear. Y este cuadradito, esto que está aquí, es donde está la turbina. La energía nuclear pues se produce, el reactor nuclear lo único que hace es calentar el agua y produce vapor de agua, y el vapor de agua mueve una turbina, igual que hacen las centrales térmicas que queman carbón o que queman gas. Se producen vapor de agua, que es lo que vemos que sale por las chimeneas. Aquí tenemos una de las chimeneas de vapor, había una chimenea para cada 2 reactores. Y mueven las turbinas. Las turbinas están aquí otra está aquí, otra está detrás de cada reactor, hay una turbina. Y por aquí es un edificio de 4 o 5 plantas, unos 20 metros de alto, donde están un pasillo que recorre, por donde estoy yo moviendo ahora mismo el cursor, recorre los 4 reactores. Las oficinas de la central nuclear son este edificio de aquí, eran este edificio de aquí. Este otro edificio era la cafetería.
y por este pasillo tú podías recorrer los 4 reactores. Las salas de control estaban más o menos en una cuarta planta, en este edificio de aquí, y entre el reactor y la turbina. La turbina estaba aquí y aquí estarían la sala de control que vemos en los documentales o en las películas, y aquí estaría el reactor nuclear con su núcleo y sus barras para controlar la reacción. Son estas barras que hemos visto en los documentales, películas, que se introducen en el reactor. Son unas barras de grafito, de grafito y boro, y tú vas introduciendo las barras, y con esas barras, si están más adentro en el reactor, en el núcleo del reactor, digamos, atemperan su fisión, el producto de la reacción nuclear, y si los estás sacando, cuanto más arriba estén, más velocidad coge la reacción nuclear. Controlas la velocidad a la que tú quieres que produzca el vapor o que produzca la fisión con esas barras. El problema que ocurrió en Chernóbil, como cuenta Alejandro, o contará, es que al final las barras no sirvieron para nada porque se deformaron por el producto de la oxidación del gas, Sí. no recuerdo si era el gas neón, perdón, Sí. el gas xenón. Sí. El Las barras no me sale ahora la palabra. Sí, hubo un envenenamiento por xenón, y Sí, eso hace que las efectivamente. barras no encajen realmente en el cubículo. Eso Entonces, es. Se deforman, que eso era la es. palabra que quería aplicar, se deforman, y claro, ya no pudieron entrar hasta el fondo del reactor para apagarlo. Ese fue el mayor problema. Pues aquí es donde tuvo lugar la explosión, y bueno, donde hemos visto las imágenes de los helicópteros soltando pues los productos para intentar mitigar los efectos de la explosión nuclear. Sí, que no acertaron mucho, porque de hecho dieron fuera del reactor, de la zona de objetivo que se había fijado, y lo lógico también es que los pilotos supieran que los que se ponían justo encima del reactor número 4 acababan siendo expuestos con una dosis letal. Y de hecho, el reactor 3 también acabó siendo afectado por la explosión, o sea que era una zona muy complicada para trabajar. Sí, es más, el derrumbe del techo blindado del reactor fue debido sobre todo a que echaron más producto y más toneladas en la otra zona más que donde arreglar. estaba el agujero, digamos. Fue mala suerte, porque claro, encontrarse en esa situación pues no es envidiable, y bueno, como dices tú, la mayoría de esa gente falleció. Una curiosidad es que solamente en esta central, como se llevaban un reactor, el RBMK-1000, que producía 1000 megavatios cada uno, había 4 reactores de esos aquí puestos, solamente el reactor 3 y 4 tenían un cofre blindado, un techo. No era blindado del todo, era semi-blindado. Sin embargo, el reactor 1 y 2 estaban a pelo. Estos no tenían ningún blindaje, ninguna coraza blindada, ni un techo blindado, ni nada. Estaban como si yo pongo un reactor nuclear dentro de una nave industrial, de las que tenemos aquí con techo Duralita. Eso es como estaban los reactores 1 y 2. Estuvieron funcionando, creo, recordar, Alejandro a lo mejor me corrige, hasta el 2000 y poco han estado funcionando el 1 y el 2 todavía. Sí, el 3 correcto. lo apagaron. Sí. Y la central nuclear ha seguido en funcionamiento mientras se reparaba. Aquí vamos a seguir enseñando alguna cosa más, porque bueno, en el audio todo el mundo podrá escuchar un poco el accidente, y Alejandro lo va a contar mucho mejor que yo. Este edificio que está aquí al lado del reactor es donde se metió el combustible nuclear usado, y ahí está almacenado. Aquí también tenemos la zona de oficinas, una zona de oficinas de la central. Y esto es el depósito donde se ha metido todo el agua contaminado que se usó para el apagado del incendio y bueno, intentar enfriar el reactor. Se intentó construir un túnel que iba precisamente por aquí debajo, salió de por aquí y iba hasta debajo iba hasta debajo del reactor 4. Iba por aquí hasta debajo del reactor 4, el túnel de 100 y pico metros, que construyeron con mineros que venían los datos históricos, es que en la serie de HBO se habla de los mineros, pero los datos históricos parece que fueron voluntarios, no tanto los mineros. Los mineros quizás empezaron el ataque,
pero luego Sí, después los para siguieron pasar, voluntarios. eso es, para pasar fueron los Sí, yo voluntarios. lo que tenía entendido es que habían sacado, no eran exactamente mineros de minas, sino que eran gente que estaba trabajando en la construcción del metro de Kiev. Sí, Y son los que llamaron y fueron voluntarios realmente, y eran mineros, gente experta en excavaciones, pero eso no es, mineros de una mina de carbón, como nos dan a entender los documentales. Eran eso es. gente que trabajaba en el metro, en la construcción del metro de Kiev, y les mandaron para ahí. Bueno, fueron voluntarios, parece ser, como dices tú. No, la mayoría de la gente que trabajó aquí fue voluntaria. Los propios eliminadores que subieron al tejado, que hemos visto en los documentales, bomberos y soldados sobre todo, eran voluntarios, porque les ofrecieron, cuando ya se estaba poniendo la cosa, los que vemos que salen un minuto o dos al techo para ir echando paladas de boro, de silicato al agujero del reactor, esa gente les ofrecieron que por presentarse voluntarios a esta misión, que duraban pues eso, 2 minutos encima del tejado o menos, les perdonaban los 2 años que les quedaban de servicio militar, y muchos de ellos estaban destinados a irse a Afganistán. Y entonces pues dijeron, pues mira, antes que irme a Afganistán me subo al tejado Y me contamino. y quito de medio la mili, me contamino, y bueno, no será tan malo. Muchos de ellos, por desgracia, creo que hay unos 300.000 afectados de todos los que llamamos los eliminadores, porque claro, no fue solamente ese día, fue durante meses ir limpiando todo esto de aquí. Y acabamos nada de ver la central. Una curiosidad, aquí es donde estaba, este almacén de aquí es donde estaban las barras de grafito, que son las que se introducen en el núcleo del reactor para minorar la reacción. Aquí este es el almacén, era el almacén. Todo esto hoy en día pues se mantiene más o menos, pero está abandonado. Y los primeros que llegan a apagar el incendio son los bomberos. En la central nuclear había bomberos, y este era el cuartel de los bomberos de donde estaban los bomberos de la central nuclear. De los que están aquí, creo que buscándolo hace un tiempo, ya no hay ninguno vivo. Todos estos bomberos que participaron los que estaban destinados en la central nuclear han muerto todos ya. Eso sí que es un apartado que merece la pena una reflexión, Sí. porque ellos no sabían a dónde iban y no iban preparados para lo que se iban a No. encontrar, y por eso la mayoría prácticamente todos murieron. No sé si queda alguno. Sí. Y estos luego están Lo los que yo encontré, Alejandro, era que no quedaba ninguno ya. Eso es. Habían fallecido todos ya. Obviamente tienen listados el gobierno ruso, ucraniano, Sí. y claro, esta gente estuvo en tratamiento médico pues desde ese día. Sí, porque además en la serie de HBO se menciona que al principio la radiación produce una especie de mejoramiento en las condiciones vitales, pero es propio de una fase final del estado de la contaminación radiactiva. Así que Sí. les pasó lo mismo que a muchos de estos exterminadores o liquidadores, muchos de ellos Sí. voluntarios, sobre los cuales todavía no hay estadísticas muy fiables, porque el gobierno ha seguido reteniendo información. Eso hay que dejarlo muy claro. Sí, no sabemos todo lo que ocurrió ahí. Todavía hay parte que no se conoce, como bien dices. Pero bueno, muchísima gente, ellos no se esperaban lo que ocurrió. La explosión, una fisión nuclear del núcleo, es algo que por suerte, bueno, ha ocurrido. Fukushima Sí. no fue tan grave como este, y bueno, hubo alguna en una central nuclear que yo recuerdo en Estados Unidos, Sí. pero son accidentes de Three mucha Miles. menor entidad. Sí. Esto fue se calcula que la explosión, la fisión de este núcleo soltó la radioactividad como 300 bombas de Hiroshima, el equivalente. Que las bombas de Hiroshima no son, ahora que estamos otra vez con la amenaza nuclear, son bombas de unos 20 kilotones. Chernobyl soltó la radioactividad sin lo que daría la explosión de un hongo nuclear, porque no hubo esa explosión, el hongo nuclear no existió, existió una explosión normal, Sí. y después se soltó la radioactividad. Eso es. Varias nubes Y la- tóxicas. Eso es, la radioactividad sería equivalente a la que nos podría producir una cabeza atómica de unos 100 megatones, de un megatón o incluso inferior. Y las cabezas de un megatón está infestado los misiles balísticos soviéticos, y bueno, también los que tienen los Estados Unidos, China y Francia y el Reino Unido. Quiero decir que todo lo que pasó con esto, que lo recordamos, sería mucho menor que lo que produciría un solo misil nuclear balístico que se pudiera lanzar hoy en día, que esperemos que no
no lo veamos nunca en la historia de la humanidad. Más nos vale. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver, hemos visto ahora lo que fue la central nuclear y vamos a ver ahora el primer lugar donde fue afectado la primera población humana, donde afectó la explosión, y es Pripyat. Pripyat, esto es la central nuclear y esto es Pripyat. Esta es la ciudad. Una pregunta, sí. David. ¿Podemos descender un poco más sobre el reactor número 4 o es...? Sí, puedo descender hasta allá. Lo que pasa es que lo tenemos todo tapado por el cofre, pero bueno, se ve, el reactor es aquí. Esto era el reactor. Las chimeneas para el vapor de agua, como las de cualquier térmica, son estas de aquí. Vale. Vamos a intentar, bueno, incluso se puede bajar, cambiar la vista. Bueno, esto de aquí son unos 40-50 metros de altura, no es poca cosa. Y aquí estaban, este edificio es el edificio donde estaban las salas de control, salas de... Bueno, todo el material electrónico y eléctrico que controlaba los reactores. Y las turbinas. Y la turbina es esto que está aquí. Esto sería la turbina. La turbina del reactor 3, el reactor 3 está aquí, pues está aquí pegada. Y entre la turbina es una gran sala igual que la del reactor, que lleva dentro una gran turbina de vapor que no tiene ningún tipo de radioactividad ni nada. La radioactividad está en este núcleo, en el núcleo de los reactores. Vale, pues y con en eso, el medio, con eso nos hacemos una idea de cómo... Eso es, de cómo es una central nuclear. Son todas iguales. El problema que tenían estas es que los reactores RBMK eran más inestables que los reactores que se usaban en Occidente y que usaron después los rusos. Es, digamos, uno de los primeros reactores que se diseñan en el mundo. Y también una curiosidad, el reactor 4, el 4, el 3, el 2 y el 1, Chernóbil no solamente producía electricidad, sino que también producía el plutonio nuclear para el armamento nuclear soviético. Sí. No era solo una central de uso civil. Ya veremos que en Pripyat había una fábrica muy importante de tema militar también en esa época. Y bueno, y el resto, pues, en la época de la explosión aquí no había nada, esto eran jardines, toda esta parte de aquí. Pues me vale con esto que has señalado, y ahora, si te parece, vamos a ver en Pripyat dónde están las cosas, a ver si podemos descender al nivel de la calle, si fuera posible. Sí, vamos a ver la ciudad y vamos a empezar por el centro de la ciudad, lo primero. Obviamente hoy en día lo vemos todo tapado de árboles, pero todo esto de aquí, por ejemplo, esto es un barrio, son todo edificios de 4, 5, 10 plantas. Aquí podemos ver alguno, podemos ver aquí uno que este solo de... Fíjate cómo es la naturaleza, David, lo llena todo de... Lo llena todo como un bosque, es como un bosque donde sobresalen unos edificios perdidos. Sí, eso es, y son bosques que muchas veces cubren, llegan a la altura, se han desarrollado desde el 86 han desarrollado unas alturas que cubren edificios. Aquí vemos, esto es un edificio de 4 o 5 plantas, bosques muy bien alimentados, se podría decir, que crecen mucho. Pues esto es Pripyat, y vamos a ir viendo primero, vamos a empezar por el centro de la ciudad. Esto de aquí es la avenida Lenin, hoy en día le llaman la avenida Kurchatov a este lugar. Era la avenida principal de la ciudad. Vemos que es una ciudad muy organizada en plan militar, en plan muy soviético. Esto era la plaza mayor de la ciudad. Ahora nos vamos a acercar más. Esta es la plaza mayor. Hay fotografías que iremos superponiendo, donde iremos viendo cómo estaba actualmente y cómo está hoy en día. Aquí tenemos lo que presidía la plaza, era el Palacio de Cultura. Es un gran edificio, lo podemos ver aquí. Es un gran edificio. Dentro tenía biblioteca, cine, teatro, salas de exposiciones, una casa de cultura de las que llevamos aquí en España. Lo típico de la época soviética. Efectivamente, la cultura era lo primordial para ellos, y bueno, es verdad que eso lo llevaban bien, a lo mejor con su rama, con su derivada política, pero bueno, había cultura por lo menos y acceso a la cultura en aquella época. Al lado tenemos el famoso hotel. Esto es el hotel que sale siempre, donde se alojaban cuando ocurrió era el hotel donde se alojaban la nomenclatura y cualquier visitante que llegaba a Pripyat o a Chernóbil, y aquí es donde se alojan los primeros mandamases soviéticos que llegan a intentar resolver el tema, el accidente. Una cosa, Pripyat era una de las pocas ciudades soviéticas, era similar a las ciudades secretas, que en otros programas veremos alguna, las ciudades secretas soviéticas donde se producían armamento estratégico, eran ciudades que seguían al 100%
los axiomas del comunismo y del socialismo marxista. Aquí sí funcionaba, había alimentos, tenían todos los lujos que el comunismo prometía a su población. Era una ciudad privilegiada. Una ciudad privilegiada. Aquí eran élites, no eran élites porque aquí había obreros, había ingenieros, había obreros, agricultores, pero al vivir en una ciudad privilegiada que estaba ahí montada por la producción militar y por la producción nuclear de Chernóbil, ellos era una ciudad espejo, se podría decir, una ciudad modelo, y de esas había unas 30, 40 en toda la Unión Soviética. Si eras un privilegiado entre los millones de soviéticos que vivían en esa época y te tocaba vivir aquí o trabajar aquí, pues sí tenías, el supermercado solía tener productos, no había colas, no era la vida normal de un ciudadano soviético. Pero, vamos a ver, tú no podías irte de cualquier parte de la Unión Soviética y venirte a vivir aquí, porque aquí se vive bien. Aquí tú entrabas y en el resto de ciudades que yo comento, entrabas con permiso del gobierno. Te tenían que llamar, tú no podías cambiarte de, oye, aquí vivo muy mal, me voy a ir a Pripyat, que se vive muy bien y hay de todo. No funcionaba así estas ciudades, no dejaban mudarse. Por eso estos hoteles eran sobre todo para personal privilegiado. Tú no puedes irte de vacaciones a Pripyat a ver a la familia. Muchas veces las vacaciones de los trabajadores que estaban aquí en estas ciudades estaban controladas por la administración y había veces que tú no tenías permitido salir de un determinado área, de un radio de kilómetros. No podías irte a ver a la familia si eras de San Petersburgo, por ejemplo. No había una libertad. Que la ciudad fuera muy cómoda y con muchas ventajas era precisamente para eso, para que tú vivieras ahí y no echaras en falta nada, pero no estabas, eran digamos funcionarios de un rango medio alto, aunque fueras un obrero. Nomenclaturistas, que se decía. Sí, la nomenclatura, efectivamente, que no eran solamente los más poderosos. Aquí había el que trabajaba en la guardería, claro. Pues una cuidadora de la guardería o un cuidador, pues vivía muy bien para el nivel soviético. Eran unos privilegiados, pero claro, tenías también los inconvenientes que cierta libertad que tenían otros ciudadanos soviéticos que vivían más en la pobreza, eso sí tenían algunas libertades más, estos no la tenían, cambiabas una cosa por otra, tenías que escoger. Pues bueno, esto es la plaza central, aquí teníamos el hotel, y aquí tenemos el edificio de la administración. Esto es el ayuntamiento, podríamos decir. No era exactamente ayuntamiento, pero es donde estaba toda la nomenclatura, como hablábamos, soviética, el gobierno de la ciudad y de la región. Estaba aquí. Sale también en el documental de Chernóbil o la película, también sale. Y al otro lado de la plaza tenemos, el Palacio de Cultura se llamaba el Palacio de la Energía, curiosamente. Y al otro lado de la plaza tenemos un centro comercial. Tiene 3 o 4 plantas y tenía restaurantes y tiendas. Una cosa muy norteamericana. Las ciudades son bastante parecidas a lo que es una base militar norteamericana, estas ciudades soviéticas. Pero no es que las hayan copiado, sino que es porque es más, digamos, más ordenado hacer así las ciudades. Avenidas rectas, edificios más o menos altos. Alrededor del centro de la ciudad, pues tenemos los principales edificios. Obviamente, cuanto más en el centro estás, eran edificios que estaban asignados a los miembros a los trabajadores de más alto rango, y cuanto más te alejas, pues a los trabajadores de menos importancia. ¿Podemos echar un vistazo a la Noria, si te parece? Sí, iba a ir ahora vale, para ello también. Vale, perdón. Bueno, justo detrás tenemos un instituto de FP, de formación profesional. Creo que Pripyat tenía unas 12 guarderías y unos 10 institutos, tanto de formación profesional como de secundaria. La educación allí, pues ibas a la guardería y después pasabas ya a los estudios secundarios hasta que el que los terminabas iba a la universidad, si tenía acceso a ella, o si no escogías pues una formación profesional, unos módulos como hoy en día conocemos en España. Y aquí al lado pues tenemos el parque de atracciones, que no solo la Noria, era un parque de atracciones donde esto es la Noria, la famosa Noria que todo el mundo saca fotos. Es un icono de la ciudad. Sí, ahí está, aquí la tienen coloreada los de Google Earth, y aquí tenemos esto de aquí es un tío vivo, que también se ve mucho en las fotos. Y al lado también, que ahora no se ve, estaba mira, aquí está, estos son los coches de choque, que le llamo yo en mi zona, de cuando yo era pequeño, le llamo los coches de choque, no sé cómo le llamarán. Sí. Por donde sois coches, ahí, autos de choque.
O los autos de choque. Ahí están, que también salen en muchas imágenes. Detrás de esta zona llegaba la zona, estos son edificios de viviendas, y si seguimos, aquí vemos más torres de viviendas. Aquí hay un estadio, era el estadio olímpico de la zona, vemos que estos son las gradas, y aquí tenemos la pista de atletismo, hoy totalmente tomado por la naturaleza. Por la vegetación, Aquí, sí. La vegetación, bueno, se ha apropiado de todo. Aquí tenemos, pues por ejemplo, aquí arriba, detrás del estadio, otro instituto de secundaria. Nos podemos fijar que no eran colegios pequeños. Chernóbil, Pripyat, no sé si tú, Alejandro, lo sabrás. Yo creo recordar son unos 20.000 o 30.000 habitantes. Sí, más o menos por esa ahí, cifra, ¿no? sí. Más o menos. Esto es una guardería, se distinguen fácilmente las guarderías, las 12 o 13 que hay, porque son edificios más bajos, de 2 plantas como mucho. Totalmente tomada, porque yo he visto fotos de la guardería, de esta en concreto, que se veían los columpios, los patios, claro, todo obviamente no había ninguna vegetación. Vemos la altura de los edificios de viviendas, estamos hablando de edificios de 10 plantas de altura, 10, 11 plantas. Son edificios muy grandes. Vamos a ver por aquí, en esta zona, vamos a ir a esta parte de la ciudad. Estos de aquí son unos laboratorios que eran unos laboratorios agrícolas, estatales, donde hoy en día todavía está tierra contaminada de Chernóbil, porque según estaban limpiando la central, se llevaban aquí a analizar, montaron este laboratorio, lo aprovecharon para montar allí todo lo que es el tema de los analistas de la contaminación nuclear radioactiva de la zona. Sí, como un sistema de monitoreo para ver cómo evoluciona la contaminación. Sí, pues parece ser gente de esta que hablaba yo antes, Urbex, que se van a Chernóbil, pues parece ser que han entrado ahí y todavía ahí se dejaron los frascos de cristal con los restos de tierra contaminada y está allí, al acceso me imagino que conociendo a alguna gente de esto, algunos se ha llevado un bote para casa, porque vamos, la gente es tremenda, pero bueno, que no lo han limpiado. La cuestión es que no se limpió el laboratorio, lo abandonaron en un momento dado y se quedó con todo dentro, con la maquinaria y con todo. ¡Qué peligro! Aquí van, sí. Es tremendo a veces el descontrol de estas cosas. Y aquí una cosa curiosa que todo el mundo conocemos de haber estudiado, que es un koljós. Esto de aquí es un koljós. Una granja. Una granja. Está en las afueras de Pripyat, vemos que Pripyat está aquí, y el koljós ocupaba lo que es todos estos terrenos de aquí. Eran terrenos de labor. Pertenecían al koljós, una granja colectiva. Todo el mundo, lo que yo creo que lo hemos estudiado cuando en nuestra época, el koljós y el sovjós, que eran las 2 unidades de producción básicas de la agricultura soviética, de la URSS, y bueno, eran, como podemos ver, pues eran viviendas adosadas, más bajas, seguramente 2 o 3 viviendas adosadas, en plan las típicas viviendas de minero del siglo XIX y inglés, que también lo podemos ver en España, en las zonas mineras, por las ejemplo. Casas baratas que decimos muchas veces. Las casas baratas que se dicen en muchos sitios, efectivamente, Alejandro, eso es. Pues esto era donde vivían, aquí estaba el taller del koljós, esto de aquí era el taller donde se reparaba la maquinaria, tractores, todo comunal, y donde guardaban toda la maquinaria que usaban ellos para la agricultura. Y tenía una guardería. Al colegio iban ya, cuando tienes cierta edad, en un autobús iban al colegio a Pripyat, pero la guardería, cada koljós tenía su propia guardería para los críos, los niños, los bebés. Y esto de aquí eran como las oficinas del koljós. Y creo recordar que esto era la casa del mandamás del koljós. Aunque era colectivo, había un señor del partido que era el que realmente mandaba, y ese señor pues no vivía con la plebe, tenía su chalecito particular. Que bueno, oye, estas cosas, la colectivización está muy bien, pero bueno, como es lo que se dice, todos somos iguales, pero unos más que otros. Efectivamente, no solo en el comunismo, también pasa en el capitalismo. No es una crítica esto al comunismo, es simplemente la realidad, nada más. Bueno, pues esa es la parte de ahí. Vamos a ver algunas partes más de Pripyat que tenemos por esta carretera. Esta es la fábrica Júpiter. Era una de las mayores fábricas de la Unión Soviética, bueno, había muchas como ella. Era una fábrica que en teoría hacía aparatos es la única de la Unión Soviética. Vemos que es una factoría bastante grande. Estamos hablando
que estos son pues unos 200 metros de largo el edificio, y vemos que tiene pues también unas 10 plantas ahí, otras 4 o 5 lo que es la fabricación. La fábrica era esto de aquí, oficinas, bueno, un poco de todo. Talleres, era una fábrica bastante grande. Aquí se fabricaba todos los radiocassettes que se vendían, claro, lo que había en aquella época, no existían los CDs, ni los DVDs, ni los MP3, lo que había eran radiocassettes y radios, aparatos de radio para la población. Toda la Unión Soviética, la mayoría de la producción de la Unión Soviética, es muy conocido, si hablas con algún ruso, que haya tenido un aparato de radio, Júpiter, se fabricaba aquí. Lo que pasa es que también se fabricaban aquí componentes electrónicos para los sistemas de guiado de los misiles nucleares soviéticos. Habitualmente en estas ciudades privilegiadas es donde se montaba todo lo que iba relacionado con el armamento nuclear soviético. Obviamente esta era una fábrica de alto secreto, aunque producía para el mundo civil, no era visitable por la población que vivía aquí en Pripyat. Después, siguiendo por aquí, nos encontramos lo que era el cuartel de la policía y los bomberos de Pripyat. Este es el de la ciudad. Esta gente también fue a la factoría, obviamente, cuando vieron la gravedad del asunto. Por Las aquí, primeras víctimas. Claro, ahí está también. Los bomberos de la central no dieron abasto, y a los primeros que llamaron fueron a esta gente que estaban aquí. Eran los bomberos de la ciudad. Aquí debajo está los hangares, los garajes de donde estaban los camiones de bomberos, y a este lado estaba la comisaría de policía. Estaba junto policía y bomberos. También, obviamente, todo esto hoy en día está abandonado. Hay visitas guiadas que se pueden contratar, tours a Chernóbil. Y esto de aquí es una zona que está llena, toda esta pradera de aquí, era bosque en aquella época o esplanadas, está lleno de maquinaria. Se puede ver por aquí que hay coches, hay contenedores, camiones, todo es maquinaria abandonada que se usó para la descontaminación de la central, Pripyat y toda la zona aledaña. Todo esto está abandonado. Porque está allí. Toda esa maquinaria está contaminadísima, claro. Todo está contaminado, claro, sí. Aunque he leído en fuentes rusas que en los últimos años, bueno, a partir del 2000 o por ahí, entraba gente en la zona prohibida, porque el gobierno ruso primero, soviético primero y ucraniano después, tiene sus controles en las afueras de la zona de los 30 kilómetros, pero bueno, por dentro pasan de vez en cuando, no están patrullando todo el día, más que nada porque yo me imagino que si eres un soldado allí o tal, no te gustará mucho pasarte el día en una zona radioactiva. Claro. Pero que entraba gente, chatarreros, a robar piezas de los vehículos, no vehículos completos, pero sí piezas, y que después han aparecido en venta pues en Kharkov, en Bielorrusia, en piezas de vehículos. Y sin descontaminar, obviamente, nadie las ha descontaminado, lo has cogido y la reactividad que tengan te la llevas. Eso, pues, bueno, puedes tener cánceres, claro, no te mueres el primer día por tocar nada radioactivo, pero a los 10 años a lo mejor tienes un cáncer que te lleva entre grandísimos sufrimientos. Es curioso. Después veremos 2 lugares más donde había más maquinaria. Esto era un lugar muy pequeño. Esto es muy pequeño, aunque sean unos 200 por 300 metros, y aquí hay muchísima maquinaria. Hay 2 cementerios mucho más grandes que los veremos ahora justo al finalizar. Vamos de nuevo a irnos al centro de la ciudad. Seguimos por la avenida Lenin. Aquí estamos en la Plaza Mayor, la avenida Lenin, ahora Kurchatov. Seguimos por aquí y llegamos al final. Hay un lago, que ahora lo veremos, y aquí está el Conservatorio de Música. Sabemos que la Unión Soviética, la música le daba mucha importancia a la cultura musical. Y al lado está el cine de la ciudad, que era el cine Prometeo, cine Prometheus, que es un cine también muy bonito. Cuando ve uno fotos de él, pues todo esto era una preciosidad. Vamos a buscar ahora la piscina, que es la famosa piscina que todo el mundo ha visto y que no la he enseñado, y que está aquí, al lado de este instituto, cerca también del parque de atracciones que está aquí. Bueno, hablamos de unos 400 metros de distancia, y esto es la piscina, la famosa piscina que también veremos fotos de ella. Esta es la famosa piscina que todo el mundo saca fotos cuando se intenta colar allí, sacan fotos del vaso de la piscina que está vacío, el trampolín y tal. Pues aquí tenemos lo que era la piscina, al lado de un instituto de secundaria, que vemos que también es bastante grande, uno de los, como decía, 10, 12 institutos de educación secundaria y otros 10, 12 guarderías. Aquí seguimos por la
por la avenida Lenin y llegamos a el lago. En el lago, este era un pequeño lago del río Pripyat. Vemos aquí, este es un pequeño brazo del lago. Este es, vamos a verlo desde más arriba, esto era el lago y estaba conectado directamente con el Pripyat, que va por aquí y desemboca en el Dniester. Esto era el puerto. Aquí hay un puerto, es un río que es navegable para barcos de gran tonelaje, no solamente es para pequeñas lanchas. Vemos el tamaño de las grúas del puerto. Esto se usó durante, aquí hay una draga, abandonada también desde la época, y se usó mucho para traer piezas para la reparación y el sarcófago de la central. Con los años se cerró para que obviamente el agua contaminada no fuera al río Pripyat y de ahí al resto en este caso, Ucrania. Esta laguna se usaba mucho para recreación por los habitantes de Pripyat. Hay fotos de ellos navegando, tenían pequeñas lanchas como el Parque del Retiro para navegar a remo, y bueno, y aquí había pues una cafetería que está, vamos a ver si la encuentro, aquí. Es el Café Olimpia, que estaba aquí. Esto era el café, obviamente hoy en día no se ve, estaba todo aquí. Y aquí estaba el pequeño puerto donde te alquilaban las lanchas, había un ferry que te llevaba a recorrer el río, y bueno, un lugar recreacional con mesas, merenderos, estaba muy bien. Al lado teníamos la maternidad, esto es el hospital de Pripyat. Aquí es donde empezaron a tratar a los primeros heridos por radioactividad y por la explosión, y es un hospital pues bastante importante. Estará la zona de la maternidad y estará el resto de zona del hospital, un hospital de lo mismo, 4 o 5 plantas, y no era un lugar pequeño. Obviamente se vieron desbordados por la cantidad de gente que tuvieron que atender, y sobre todo afectados por radioactividad, que es algo que no hay ningún hospital que esté preparado para ello. A este otro lado tenemos la estación de autobuses, donde hay imágenes en los documentales cuando hay líneas de filas de autobuses recogiendo personas. Muchas de esas imágenes son precisamente aquí, en esta avenida, delante de la estación de autobuses, y otras son en la avenida principal, cerca de la plaza principal, en la avenida Lenin. Es donde recogieron a la mayoría de la población. Creo recordar que hasta las 36 horas, después de 36 horas de la explosión, es cuando empieza la evacuación de la ciudad, aunque ya habían avisado a la gente y tardaron unas 3 horas en evacuarla. Pero bueno, no, me parece un buen tiempo para evacuar a casi 30.000 personas, no está mal. Esperaron mucho quizás a ir aquí. Pues demasiado. Sí, para mí sí, bueno, yo creo que está todo el mundo de acuerdo en ello. Y aquí la clínica dental. Pero bueno, toda esta gente que reconoce que estaban superados. Es la primera vez que ocurría esto. Los medios de esta gente no eran los adecuados, y en esa época se jugaba, sobre todo la Unión Soviética jugaba mucho con la energía nuclear, y hay que tener mucho cuidado cuando juegas con estas cosas que hacen pum, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a pasar a ver ya lo último que vamos a ver, que es dos cosas curiosas que tenemos al lado de Chernóbil. Bueno, aquí tenemos, en esta parte de aquí está la central nuclear, y si seguimos debajo, aquí debajo había un campamento juvenil. Lo que hubo suerte es que hacia el sur, esto es el sur, hacia el sur la radioactividad fue hacia el norte, no fue hacia el sur. La mayoría de ella, por los hacia vientos. Hacia Bielorrusia, digamos. Fue hacia Bielorrusia y después subió hasta Europa Central, Suecia, tal, y España también pillamos un poco de radioactividad. Esta zona se libró un poco más. Aquí había un campamento juvenil. No recuerdo si estaba ocupado el día de la explosión o no, eso no me acuerdo. Es el típico campamento juvenil con cabañitas que está justo aquí, al lado del río. Está debajo de estos árboles. Hay fotografías de gente que va hasta allá a verlo y bueno, es curioso. Esta es la laguna de la central que se cerró para que el agua no fuera al río Pripyat. Esto de aquí es el helipuerto que construyeron los militares soviéticos, donde aterrizaban y despegaban todos los helicópteros que hoy está cementado, donde despegaban todos los helicópteros que volaban sobre la central, y que la mayoría de sus tripulantes fallecieron de cáncer, y bueno, muchos en accidente directamente en esos vuelos, pues salían de aquí. Aquí es donde cargaban los helicópteros con los productos antirradiactivos y volaban hasta la central, que se encuentra pues a unos 10 kilómetros de aquí, más o menos. Claro, estaban lejos, digamos, de la radioactividad que iba hacia arriba, no hacia abajo. Aquí hay una base militar actual que se montó, no que esté ocupada, sino que se montó cuando el
se montó. Existía cuando la explosión, era la guarnición militar de la zona y está abandonado totalmente también. Y vamos a ver una de las fosas radioactivas. Esta es la fosa donde se ha enterrado todo los restos que se han ido recogiendo, excepto ese lugar de Pripyat, que Pripyat por algún motivo no lo han limpiado. Todo lo demás que se usó durante la descontaminación está aquí. Estos son fosas totalmente radioactivas. Podemos ver que la instalación mide unos 500 metros de largo por otros 400 de ancho, es enorme. Tiene vigilancia, o tenía, porque claro, obviamente era del ucraniano, y estas fosas están enterrados, se hicieron fosas con excavadoras y se enterró ahí todo el material. Aquí dentro hay helicópteros, excavadoras, vehículos de descontaminación, material, trajes, máscaras, todo lo que uno se puede imaginar está aquí metido. Es el almacén central de la descontaminación de Chernóbil. Seguro que ahí es donde están los niveles más altos. Seguramente sí, claro, obviamente. Estas son las instalaciones donde están los que controlan la fosa, y hoy en día seguramente sí, porque la central, en teoría, el sarcófago, aunque sigue soltando, en teoría está contenido. Los niveles de radiación no son muy altos. Pero bueno, y vamos a ver la primera fosa, no la primera fosa, sino el primer lugar donde ellos pusieron, está aquí y aquí está. Este es el primer lugar donde ellos almacenaron todo. Pondremos una foto también del lugar, que es donde se ven todos los helicópteros, los vehículos, todo lo que ahora está enterrado en esta fosa. Al principio lo pusieron aquí. Vamos a ver ahora el tamaño que tenía el lugar. Es un bosque, mira, aquí el cementerio radioactivo de Rashovka. Era todo esto de aquí y todo esto de aquí. Hoy en día, como vemos, no hay nada. El bosque ya ha tomado algo. Lo empezaron creo que a partir del año 98, por ahí empezaron a llevarse todo a las fosas. Esto era un cementerio enorme y estaba todo al aire libre. Todo aquí, toda esta zona de bosque, que hoy en día es bosque, eran unas explanadas y ahí amontonaron todo el material, como veremos en una foto que vamos a poner con el vídeo. Hoy en día pues está abandonado, y obviamente aquí hay radioactividad acumulada. Que te hayas llevado lo que soltaba radioactividad, ello ha contaminado el suelo. Es zona súper contaminada. Vamos, todo esto de aquí no volverá a funcionar. Nosotros no lo veremos dando con agricultura ni con gente viviendo en ello. Y la última curiosidad que vamos a ver en el vídeo de hoy era una instalación militar ultra secreta que estaba en Chernóbil. Vemos que aquí era Pripyat, aquí estaba la central nuclear, y a pocos kilómetros al sur teníamos uno de los radares de antibalísticos de la Unión Soviética. Es el primero es un radar que se llama OTH, Over the Horizon. Haremos un programa solo sobre los radares, la alerta temprana soviética y la estadounidense más adelante, pero este era el primer radar operativo que establecen los soviéticos para detectar la entrada de misiles balísticos occidentales. Un ataque nuclear norteamericano principalmente. Pues este radar tenía un alcance de unos 3.000, 4.000 kilómetros. Es un radar enorme, tiene una altura de unos 80 metros. Esto es la antena, así de larga es. Pondremos foto también. Esto es una antena más pequeña. Esto es el centro de control del radar. Y era también los edificios que tenemos aquí tienen 4 o 5 plantas de altura, y vemos que todavía la altura del radar es enorme. Aquí tenemos pues la zona de vida, la pista de deporte. Esto es un estadio. Fijaros el tamaño que tiene la antena. Cuando esto de aquí, esto es un estadio con su pista de atletismo olímpico. Vamos, de 400 metros. Claro, de 400 metros. Pues esto es lo que mide el radar. Hay que fijarse. Bueno, no lo he calculado aquí, pero bueno, tengo aquí 182, pues estamos hablando de unos 600 metros de longitud este radar. Son enormes. Esto era la zona, la carretera principal que iba hacia Chernóbil y Pripyat, porque Chernóbil es una ciudad que está al sur de la central nuclear, pero la que está más pegada es Pripyat. Esto era el edificio de mando es un pequeño pueblo, una base militar pequeña, pero que tenía también privilegiada, como había ciertas bases militares que estaban, sobre todo las que tenían que ver con el armamento nuclear,
este caso era de detección de lanzamiento de misiles, tenían su econamato, el club de oficiales, esto era la residencia de los oficiales, estos son los edificios donde vivía la tropa, son edificios aquí los podemos ver, de unas 3 plantas de altura. Aquí habría más o menos una dotación, una guarnición de unos 1000 soldados aproximadamente. Es mucho, esto de aquí era... Sí, es mucho, sí, claro, eran edificios. Solamente operar estos radares llevaría unas 200, 300 personas y el resto eran tropas de seguridad. Esto era un lugar de alta seguridad, súper secreto. Estamos viendo lugares, lo que hablamos de militar ahora mismo, esto es lo más secreto que existía. Esto no ni se conocía, lo conocía la CIA y sabían aproximadamente dónde estaban, porque todo esto se detectaba con los vuelos de los U-2 y después más adelante de los SR-71 Black Bear y mucho más adelante con los vuelos de los satélites. Pero no es tan fácil el que haya visto. Yo estudié en mi época interpretación fotográfica y a veces no es tan sencillo saber lo que está ahí abajo y el satélite no hace esta aproximación que hago yo con Google Earth ahora, no lo hacían los satélites de los años 80. Ellos se quedaban por aquí, más o menos, que era una buena resolución también, pero no es lo mismo acercarme aquí, estoy viendo esta sombra, mira, yo aquí veo que aquí hay unas escaleras, esto sube unas escaleras y esto es la zona de la puerta. Eso desde aquí ya es más difícil sacarlo. Porque tú lo digas, David, porque desde luego los que no tenemos el ojo acostumbrado, ahí pues, solo vemos pues sí. sombras. Vale, pues también puede ser. Pero bueno, vamos a ver, la gente que yo solamente hice el curso y nunca llegué a trabajar de ello en efectivo, trabajé en otros lugares, pero a ver, el que trabajaba en ello, pues obviamente tenía el ojo mucho más acostumbrado y era su puesto laboral. Los rusos también tenían pues sus intérpretes de fotografía aérea, obviamente, para sacar lo que tenían los estadounidenses. Claro. Y bueno, aquí también tenían su guardería y una escuela. Esta gente no iba directamente a Pripyat ni a Chernóbil, estudiaban aquí dentro. ¿Por qué? Porque era un lugar secreto y tú no quieres que los niños se junten con otros niños de agricultores, de ingenieros, de lo que sea, y te digan que papá y mamá trabajan en un radar gigantesco que detecta misiles nucleares. Y entonces, pues de ahí viene. Bueno, esto de aquí es el radar, el pájaro, el Duga 1, que si la gente lo busca en YouTube va a encontrar que durante los años 80, bueno, esto se inauguró en los 60 y funcionó hasta los 90. No eran los mejores radares del mundo, pero bueno, funcionaban. Emitían onda corta, era una emisión de radio de onda corta y se detectaba en toda Europa. Le llamaban el pájaro carpintero, porque esta emisión, cuando tú la oías, yo la llegué a oír de pequeño, lo que pasa es que yo tenía una pequeña radio que detectaba emisiones de onda corta, de largo alcance, y yo este sonido, después con los años, cuando acabó la Guerra Fría, lo encontré una vez en YouTube hace ya 10 años, y hasta ese momento nunca supe qué emisora era. Yo oía una emisora que sonaba, la oías y dices, uy, ¿qué será esto? Una emisora secreta, pensaba yo, como me gustaban estas cosas ya cuando era pequeño en los años 80, pues digo, esto será algo ultra secreto de los rusos o de los americanos. Oye, mira, qué casualidad que sí era verdad, era la emisión de este radar que era audible por las ondas de radio y se detectaba en toda Europa. Y en España, el que tenga curiosidad, si busca, o a lo mejor lo podemos poner en el vídeo, si lo busca puede encontrar la emisión, el pájaro carpintero ruso o radar Duga 1, y lo va a encontrar y va a encontrar el sonido. Y el que haya tenido radios, pues a lo mejor ha oído ese sonido más de una vez. Yo ya digo que me resultaba curioso porque yo iba cambiando emisoras y me gustaba escuchar emisoras aunque no entendía nada, me gustaba oír el sonido de emisoras rusas, de checoslovacas, donde fuera. Una cosa, David, ¿hay alguna estación en España que podría ser equivalente para que nuestros lectores... No, nosotros, estas estaciones de radares de largo alcance solamente las tenían los Estados Unidos y Rusia. Rusia lo tenía, bueno, hoy en día esta estación obviamente está en Ucrania y la mayoría de las estaciones que tenían los rusos, que un día haremos un programa sobre ello, estaban en lo que hoy en día son repúblicas independientes, países independientes, porque estaban en los exteriores, claro, digamos, en el borde de la Unión Soviética. La zona de seguridad, claro. Eso. Y Estados Unidos lo tenía en Estados Unidos y tenía una de estas estaciones, la tenía en el Reino Unido. Es la única que estaba fuera del territorio continental.
bueno, tenían en las Aleutianas, pero eso es territorio estadounidense, y en el Reino Unido. Había una que era toda la red de alerta temprana para los lanzamientos de misiles nucleares. Los rusos tenían unos 12, 15 radares como este y sus modernizaciones, y los norteamericanos lo mismo, un número similar. Un día haremos un programa porque es un mundo muy interesante. Y este radar, obviamente hoy en día, como vemos, está totalmente abandonado. Hay fotos, porque algunos de estos de Urbex también se ha subido aquí arriba, hay fotos de gente desde aquí arriba, ha subido los 80 metros por el radar hacia arriba, que hay que tener, bueno, yo no se me ocurriría subirlo. Y más que todo esto está contaminado de radiación. El metal, la radiación se pega al metal, tú tocas el metal y te has contaminado, aunque ha bajado en los últimos años. Vamos, hay gente que hace cosas que a mí no se me ocurrían, pero bueno, aprecia poco su vida, o bueno, quiere vivir, como decía James Dean, morir joven, ¿no? Como se dice de James Dean. Sí, pues dejar un bonito cadáver. Eso, es un bonito cadáver, porque hay gente que le gusta, oye, su opción personal, como digo yo, mientras no moleste a nadie más, es cosa suya. Lo que pasa es que después, cuando te llega la hora de morir y eres joven, suele pasar que dices, todavía soy demasiado joven, quiero vivir algo más. Y si todo el mundo nos gusta vivir, no nos gusta morir, es ley de vida, obviamente, por eso somos humanos, y a los animales también. Pues este radar tenía ahí una parte y otra parte estaba aquí. Son radares que eran dos estaciones, porque una transmite y otra recibe. La que acabamos de ver recibe, la que está aquí, el Duga 1, recibe, y a unos 30-40 kilómetros está el transmisor. Una emite las radiaciones a la atmósfera y otra la recibe. La tecnología no permitía tener el receptor y el transmisor juntos, porque se interferían. Pasa también en estaciones norteamericanas. Y esto está cerca de un pueblo que es Chernivik, que está de moda porque la ofensiva rusa hacia Kiev, una parte viene por aquí, por este lado del río Pripyat de Dnieper, y pasa por Chernóbil, y otra parte viene... Los que vienen de Bielorrusia, ¿verdad? Efectivamente, bueno, de Bielorrusia vienen todos, porque, fíjate, esta es a ver si ahora nos sale la frontera, han entrado por esta parte de aquí de Bielorrusia y por esta parte de aquí. Esto vamos a Chernóbil y nos dirigimos a Kiev, y otro eje de avance, el que estaba ayer, pero bueno, esto se quedará anticuado en unos días, pues entraba por aquí, pasa por Chernigov, que también es Chernivik, le llaman, y viene por este lado de aquí del río, va por los dos lados del río la ofensiva. Aquí llegaron un poco más adelante y por aquí estuvieron parados unos días, los primeros días, y ahora creo que están avanzando ya. Y después la ofensiva rusa ha llegado también, ha entrado por aquí, que esto sí es ya es Rusia. Rusia, iba a decir la Unión Soviética, ya estoy yo. Pero bueno, podríamos empezar a llamarle la Unión Soviética otra vez a Rusia. Pues también ha entrado por aquí. Y también su eje de avance sigue más o menos hacia esta zona, hacia Kiev. Eso es lo que sabemos a día de hoy, a 2 de marzo, que estamos grabando el programa. Bueno, pues vamos a ver el Duga 1 y con esto terminamos, que es el transmisor, que ya veremos que es una estación, igual que la otra, es otra pequeña base militar, no son tan pequeñas. Vemos que tiene, aquí está el edificio de control, esto era todo el edificio de control, la base militar, las antenas las han desmontado, que estaban aquí, todo esto eran las antenas, pero ya no están. Eran unas antenas, el transmisor es un poco más pequeño que el receptor, pero estaban aquí montadas, estas las desmontaron. Y si seguimos esta carreterilla, si no me he equivocado yo, porque hace tiempo que no lo veo, esto era la base militar, que es parecida a la otra, un poco más pequeño, porque mira, aquí la zona de deportes, compañías, esto es la plana mayor de mando, y bueno, aquí tenemos los edificios, el comedor está por aquí. Bueno, es que esta no la he estudiado yo a fondo, pero como son todas iguales las bases, y ya distingo el tipo de edificio. En algún sitio me puedo equivocar, pero bueno, raramente. Y esto era la zona de vida. Es una base, son un poco, los transmisores son un poco más pequeños que los receptores, porque hay que darse cuenta que en el receptor es donde se interpretaba también la transmisión recibida. Aquí solamente emite señales, ya está. No necesitas muchos técnicos porque no tienen que interpretar lo que llega. Aquí con emitir, esto es digamos, resumiendo, esto es un motor que emite potencia, ya está, no tiene nada más. Y con estas curiosidades, que los radares lo hablaremos otro día, pues yo creo, Alejandro, que hemos terminado la visita a la central nuclear de Chernóbil. Aquí la tenemos, y a Pripyat, sobre todo, que es lo que implicó el acontecimiento en el que hablamos en este episodio.
Sí, sí. en este episodio. Pues te agradezco muchísimo, David, porque ha sido muy ilustrativo. No solamente hemos visto la central, sino también hemos visto pues algunos elementos del sistema soviético, ya no ruso, sino el soviético de defensa, y por eso pues yo creo que es muy ilustrativo de lo que pasó en aquellos años y de lo que puede estar pasando ahora, porque hay Sí, algunas indicaciones que has hecho que se llevan bien con la realidad de lo que están pasando. Y es que, en mi sí, es que opinión, el mundo no ha cambiado tanto, no. Alejandro. Realmente el mundo no ha cambiado tanto. Pero bueno, volviendo a la época de la Guerra Fría, que Sí. es mi especialidad, yo tengo que decir, por cerrar un poquito tu exposición, que me ha parecido muy ilustrativa y muy gratificante, te lo agradezco de corazón, David, es que, en mi opinión, Gorbachev se dio cuenta de lo poco fiable que era el sistema soviético de seguridad. Y la principal amenaza no eran tanto las potencias extranjeras, como sostenían algunos, muchos de los militares, sino la ineficacia de un sistema corrupto que falseaba la verdad para mantener sus privilegios. Se comportaban como una casta, y una casta explotadora del resto de la población soviética. Así que con esto cerramos la exposición y invitamos a nuestros oyentes y espectadores a que nos sigan suscribiéndose a nuestro canal, como lo vienen haciendo la mayoría de los que ven nuestros vídeos. Muchas gracias.